La próxima conferencia estará a cargo del señor Fabio Villarreal de Colombia con el tema Ribail y el mundo invisible, contextos y experiencias previas determinantes para el éxito de la tarea providencial. Nuestro hermano Fabio es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, trabaja como médico de planta del Hospital Regional San Rafael de Facatativá desde hace 28 años, donde forma actualmente parte del equipo del programa de humanización. Miembro de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza, director del programa de asistencia y orientación y promoción a madres gestantes, traductor del portugués al español del libro Vida Feliz de Joana de Angelis y Divaldo Franco, coordinador del CI para Sudamérica, presidente de la Asociación Médico Espírita de Colombia, AME Colombia, y presidente de la Federación Espírita de Cundinamarca para el periodo 2019-2022. Pasamos la palabra a nuestro hermano Fabio. Muy buenos días para todos. Reciban todos ustedes un caluroso saludo de nuestro movimiento espírita colombiano, de nuestro centro espírita Senderos de la Esperanza, de nuestra Federación Espírita de Cundinamarca y de la Confederación Espírita Colombiana, CONFECOL. Estamos esta mañana acá para tratar este tema, Ribail y el mundo invisible. Y vamos a ver a través de estos momentos cuáles fueron todos estos aspectos que vivió Ribail antes de ser Kardec, cómo se movió el mundo invisible en ese proceso de manifestación múltiple en diferentes lugares y a través de diferentes sensitivos para poder gestar todo un proceso de alistamiento de lo que sería el nacimiento de la doctrina espírita en el mundo. Entonces, así como vemos tantas flores bonitas acá en Bolivia que adornan estos auditorios, también les traemos unas flores colombianas. Estas son las rosas que están a la entrada de nuestro centro espírita y que constituyen una de las bellezas pues, que hay en la naturaleza y que todos debemos aprender a apreciar. Como bien dice este derrotero que tenemos en el Congreso Espírita Suramericano, Doctrina Espírita, Nuevo Amanecer para la Humanidad. Cada vez que nosotros hacemos inmersión en el conocimiento humano, especialmente en el conocimiento espírita, estamos abriendo un campo grande para nuestro propio conocimiento, para nuestro propio crecimiento en la cultura espírita. Y cuando nosotros crecemos en la cultura espírita, estamos abriendo ese amanecer para nuestras almas. Aquí tenemos entonces el título completo de la charla de hoy: Ribail y el mundo invisible, contactos y experiencias previas para el éxito de la tarea providencial. ¿Cuál tarea providencial? La que le fue asignada a Kardec en el periodo de entre vidas. Y él, comprometido con la humanidad, comprometido con este proceso educativo, como ya fue expuesto en la charla anterior, se da a la tarea, a partir de que asume el papel como Allan Kardec, de desarrollar todo el proceso de codificación. Pero antes de manifestarse como Allan Kardec, a partir de 1857, sucedieron toda una serie de fenómenos que en diferentes partes del mundo fueron dando esta apertura del mundo invisible hacia el mundo físico. Entonces, es bien sabido que Kardec, aquí en el libro de los medios, anuncia lo siguiente: como quiera que sea, las mesas danzantes representarán siempre el punto de partida de la doctrina espírita. Y hoy día nosotros no vemos estas mesitas que se mueven, que danzan,
que parlan o que hablan como ocurrió en esa época. ¿Y por qué el mundo invisible utilizó este elemento para poder generar un proceso de apertura y manifestación de la espiritualidad en el plano físico? Porque la mesa constituía el elemento más común en que los seres humanos se reúnen alrededor de ella para el alimento físico, para la educación, para el alimento del alma. Y de esa forma, entonces, es un instrumento que está en lo profundo del inconsciente de todos nosotros, pero también que sirvió de ser esa palanca para poder manifestarse. De esa forma aparece un proceso que lo vamos a ver y que está descrito con más presiones en esta obra, las mesas girantes y el espiritismo. Ahí este autor, Zeus Buendir, describe una serie de hechos históricos que ocurren en la época del Ribaí. Hechos como cuáles. Este hecho de las mesas girantes llegó hasta las academias de la época. En la Academia de Ciencias de París, en mayo 23 del 1853, miremos las fechas, que son 4 años antes de la publicación del libro de Espíritus, un año antes de que Kardec asistiera por primera vez al fenómeno de las mesas danzantes, se realizó en esta academia una sesión con las mesas danzantes, con las mesas girantes de tipo experimental. Pero también estuvo esta manifestación en la Academia Real de Ciencias de Bruselas, mayo de 1953, y consta en las actas de estas reuniones este tipo de experimentaciones. Lo mismo en la Academia de Ciencias de Lisboa. La reina Isabel II de España presenció estos fenómenos y un sabio físico inglés estudia el fenómeno de las mesas. Faraday, que ha sido tan conocido dentro del campo de la ciencia, también se dio la tarea de estudiar este fenómeno, que lo estudian desde el punto de vista de un fenómeno natural y que muchos de ellos terminan convencidos también de la realidad espiritual. Y aquí hay un personaje poco conocido dentro de nuestra literatura espírita, pero que hizo un gran aporte. Él escribió un libro, se llama El Conde Agenor de Gasparini. Escribió un libro que se llama De las mesas giratorias y lo sobrenatural y de los espíritus. Fueron 2 tomos de 550 páginas en noviembre de 1854. Y todos estos libros están siendo publicados en Europa, del cual sacaron la segunda edición en 1855. Así entonces se va ambientando este proceso, sobre todo en Europa, pero que va a permitir un conocimiento más profundo de este terreno de la espiritualidad para el mundo físico. Entonces, dentro de estos los fenómenos que constituyen estos antecedentes, tenemos también el siguiente: una medium en Alemania, que también un poco conocida en nuestra literatura, pero es nombrada dentro de esta obra. Su nombre, Gottlieb Titus, una medium sonámbula, inconsciente, que fue también estudiada en sus fenómenos en su época, 1840. También tenemos aquí a este personaje, Charles Luis, con su manifestación de clariaudiencia en los años 1839 y 1841, todos estos previos a este proceso de Ribail Kardec. Y esta otra, Adele Maginot, una medium sonámbula que fue estudiada por Alfonso Cabanet entre los años 1840 y 1847, ya previos a los fenómenos de Heidelberg que veremos en un momento. Y a través de este proceso, este autor publica esta obra, Arcanos de la vida futura de Pelados, a través de las preguntas que hacía a esta medium en
estado sonambúlico. Y este otro autor, un médico, el doctor Justinus Kerner, en 1829 publica esta obra de una sensitiva vidente, la llamada vidente de Prevost, que su nombre es Friedrich Haufer, y el libro completo se llama La vidente de Prevost, revelaciones sobre la vida interior del hombre y la intrusión de un mundo espiritual en el nuestro. Mire qué importante, no solamente el nombre, sino seguramente el contenido en relación a ir preparando la humanidad en este proceso de interacción con la espiritualidad. Y vienen después ya las conocidas manifestaciones de este pastor inglés, Eduardo Irving, que a partir de 1827 esas manifestaciones de xenoglosia y otros fenómenos físicos que se daban en los sitios donde él, a través de su oratoria, presentaba sus sermones. Igual que las conocidas manifestaciones mediúnicas de clarividencia de Andrés Jackson Davis, ya para el año de 1847, cuando él anuncia, digamos, ese nuevo amanecer para la humanidad a través de las manifestaciones que se darían a finales de ese año, entre noviembre y diciembre. Entonces, para profundizar un poquito en este autor, Luis Alfonso Caña, nace en 1805, muere en 1855 y es prácticamente contemporáneo de Kardec. Vean que él utilizó el método de interrogar a los espíritus que se comunicaban a través de medios en estado sonambúlico, especialmente con esta medium sonambúlica Adela Maginot, y a través de ese proceso publica la obra que ya anunciamos, Arcanos de la Vida Futura de Velada. Ahí él coloca esta frase bien interesante: sed prudentes, no admitáis ni rechacéis nada sin un maduro examen. Aquello que no pudieras comprender, jamás digáis que no es así. Es casi que una orientación para todos nosotros. Si algo que nosotros realmente no podamos comprender, todavía no podemos afirmar que eso no existe. Y eso es válido para todo aquel que no crea en los fenómenos mediúnicos, ¿no? Entonces, como veíamos, en 1847 publica el libro que fue anunciado ya. En 1848 este autor funda la Sociedad de Magnetizadores Espiritualistas y en el 53 funda la revista El Magnetizador Espiritualista. Con certeza, Rivail en esta época ya conocía estas manifestaciones, estas publicaciones, porque desde sus épocas en Verdún, en Suiza, ya era muy afín al tema del magnetismo en ese momento Rivail. Entonces, nosotros podemos ver que antes de que se salieran los fenómenos de la familia Fox en Hydesville, que es la historia más conocida y repetida en muchas charlas de la parte histórica, que se dieron en 1847, en diciembre, en esa misma casa vivía la familia Wickmans, y desde el año 1844 en esa misma casa, que posteriormente sería la cercana Fox, se daban una serie de fenómenos de efectos físicos. Lo que quiere decir que estas manifestaciones ya venían presentándose en el lugar desde años anteriores. Y empieza aquí, como ya es conocido por la mayoría de ustedes, a partir del 31 de marzo de 1848, la primera conversación con los autores de los ruidos. Y está escrito en esta parte histórica que preguntan, digamos, quién era el que se manifestaba, y él mismo dio el nombre, que era un espíritu. Entonces, viene a partir después de esta fecha la primera demostración pública, porque fueron unas manifestaciones que hacían de carácter público en la época las hermanas Fox en un auditorio, en un recinto en Rochester, en noviembre de 1849. Todo esto está ocurriendo aquí
en América antes de esas manifestaciones en Europa. Y a partir de estas manifestaciones de las hermanas Fox, entonces se fundan el primer núcleo de estudiantes del espiritualismo moderno, como fue llamado en esta época. Ahí todavía no había surgido el nombre de espiritismo, estaba en un proceso previo a la publicación de las obras kardecianas. Entonces, termina este proceso acá con el tío de las hermanas Fox, David S. Fox, que fue el primero en usar el alfabeto con comunicaciones sistemáticas con los espíritus. Ustedes recordarán que primero fue por golpes, después señalando letras, y así se fue creando todo un sistema inicial en esos pionerismo histórico de la comunicación para poder generar este intercambio con el mundo de los espíritus. Entonces, correspondió a este personaje Isaac Post, que era miembro de esta sociedad de los cuáqueros, y quien divulgó el método de la telegrafía espiritual, que era prácticamente el señalamiento a través del movimiento hacia la letra, y vino formando así las palabras y las frases en un proceso que fue llamado en ese momento telegrafía espiritual. De esa forma se recibe este primer mensaje, una conversación que decía lo siguiente: queridos amigos, debéis proclamar al mundo estas verdades. Es la aurora de una nueva era y no debéis intentar ocultarla por más tiempo. Cuando hubiereis cumplido vuestro deber, Dios os protegerá y los buenos espíritus velarán por nosotros. 1849. Y a partir de ahí, todo este proceso, porque era una manifestación programada de la espiritualidad, toma rumbo para muchos lugares, especialmente para Europa, donde es acogida en ciertos niveles socioculturales y desarrollan algunos por sola curiosidad, otros por un interés más científico y algunos haciendo unos análisis mucho más profundos como lo hiciera Kardec posteriormente. Entonces nosotros hiciéramos un resumen de esto que estamos diciendo, que de las manifestaciones físicas se llega a las manifestaciones inteligentes, y por eso de los golpes que ocurrieron allá en la casa de los Fox, y no fue solamente ahí, sino fueron en muchos otros lugares también. Entonces se pasó al fenómeno de las mesas danzantes de América a Europa, y posteriormente de las mesas parlantes, porque surgían mensajes, digamos, coherentes de orden intelectual. Y también está escrito en el libro de los medios el método de la llamada cestita, digamos, que describe Kardec mismo, donde orientaron a que a través de una cestita colocaron un lápiz allí, y las personas que están en la reunión colocaran los bordes sobre la cestita de tal forma que inducían y favorecían con su magnetismo y con la sensibilidad de los presentes el movimiento para hacer una escritura directa con el lápiz. Y de ahí ya se pasó, pues, obviamente a la psicografía como tal, a la psicofonía. Este es un resumen de todo este proceso de las manifestaciones ordenadamente y seguramente coordinado de esos niveles superiores, donde el proceso de la inmersión del mundo espiritual al plano físico para poder verter en el conocimiento humano la doctrina espírita se fue dando paso a paso, diferentes manifestaciones, hasta lograr este proceso de una forma cultural, inteligente, como lo hizo Kardec. Entonces Kardec, de esas mesas danzantes y parlantes, él viene a conocerlas hasta este año 1854. Pero vemos cómo todo ese proceso que se había dado antes estaba en diferentes partes, manifestándose del mundo espiritual, y estos medios que hemos nombrado, que ninguno de ellos obviamente en ese momento era espírita, pero esa facultad como tal que ha existido en la humanidad, fueron intérpretes de la espiritualidad para poder gestar un proceso de acercamiento de la humanidad hacia el mundo
invisible en una forma totalmente natural. Y parte de este está escrito por Kardec mismo en uno de sus textos dentro de obras póstumas, ¿no? Entonces nos dice Kardec en esta parte de obras póstumas también lo siguiente: oí hablar por primera vez de las mesas giratorias en 1854, no estuve ahí establecido. Un día me encontré con el señor Fortier, que era magnetizador, amigo Kardec de más de 20 años, a quien conocía de tiempo atrás, y él le dijo: ya está al tanto de la singular propiedad que se acaba de descubrir en el magnetismo. Parece que ahora no solo se pueden magnetizar a las personas, sino también a las mesas, y se consigue que giren y anden a voluntad. Y Kardec todavía no había asistido a estas sesiones, ¿no? Es en efecto muy singular, lo respondió Kardec, pero en rigor no me parece esencialmente imposible. Obviamente desde el análisis del magnetismo, que era una ciencia que estaba estudiando en el momento, había una serie de posibilidades abiertas a que muchos de estos fenómenos pudieran ser posibles, y eso lo tenía claro Kardec. Entonces, esta amistad que Kardec tenía con Fortier lo llevó precisamente este año a asistir a estas primeras sesiones. Y este es un grabado de la época donde utilizaban una cinta de los que colocan para los pianos, y a través de digamos, hacían girar, levantar, también hacían manifestaciones de este tipo, ¿no? Entonces, este es un autor biógrafo de Kardec también, y entonces dice lo siguiente: Rivail, decidido a buscar respuestas con los debidos cuidados, de acuerdo con los métodos científicos adoptados por él desde los tiempos de estudiante, obviamente con su pensamiento racional, crítico, él decide profundizar, investigar, para extraer de esos fenómenos el proceso realmente inteligente, como después diría. En muchos de sus libros, dice este biógrafo, era así que se definía: discípulo de Pestalozzi, director de la Escuela de Academia de París, miembro de diversas sociedades científicas, como fue enunciado por nuestro compañero anterior. Entonces, la tarea le iban a asignar a Kardec para que, con su bagaje cultural, con su experiencia metodológica, él pudiera asumir este proceso de recoger la información y sobre todo de analizarla desde un punto de vista científico, y llegar a esas conclusiones que si habían efectos inteligentes era porque existía una causa inteligente, pero obviamente aplicando el método científico que él había adquirido. Entonces, dice este biógrafo, cuando Rivail pasó de alumno a profesor, adoptó entre sus principios adecuado para la enseñanza los siguientes objetivos: estimular el espíritu natural de observación del niño, cultivar la inteligencia, que el alumno realice sus propios descubrimientos, llevarlo a descubrir el fin y la razón de todo, conducirlo a palpar con sus dedos y con sus ojos todas las verdades. Este principio fue el que él aplicó en el proceso del método científico de coger esos fenómenos y volverlos, digamos, una realidad cultural, y extraer de estos mismos fenómenos la verdad. Y ahí empieza el proceso de investigación que hizo Kardec para comprender todo este fenomenología que se daba desde entonces. Entonces, el 10 de junio de 1854 aparece en el libro de Espíritus, la introducción, cómo escribe Kardec, que le orientaron: en la habitación contigua, toma la cestita, átale un lápiz, colócale sobre el papel y pon después los dedos en los bordes. ¿Alguien de ustedes ha visto alguna imagen de este proceso?
En alguna oportunidad nos pusimos a hacer un dibujo, porque uno busca y no encuentra imágenes de este proceso. Hay de las mesas danzantes, de las mesas gigantes, pero de este proceso no. Y es, según lo que escriben ahí, pues una cestita con un lápiz atravesando la mitad y las personas con los bordes, como dice ahí, de los dedos alrededor de la cestita. Obviamente el magnetismo colectivo, pero la sensibilidad medínica de algunos de los participantes permite generar el fenómeno de efectos físicos para que el lápiz pueda desplazarse y hacer una descripción en palabras. Entonces, de esa forma se pasaba del método más precario, que era un número de golpes asociado a letras o señalamiento de letras, y obviamente empezaron a obtenerse los mensajes mucho más rápido antes de pasar a la parte psicofónica. Lo que no quiere decir que antes de eso no existieran fenómenos de psicofonía a través de la historia, porque la sensibilidad médica ha estado presente, sí existía, pero este es como un proceso histórico que se dio en más corto tiempo para mirar la evolución de las manifestaciones del mundo invisible hacia el plano físico acá, previo al desarrollo de la ley. Entonces, tendremos la oportunidad de ver un resumen de estos fenómenos en esta película que va a ser estrenada el 16 de mayo en Brasil, ¿no? Yo no sé aquí en Bolivia, pero ojalá en Bolivia, en Colombia, tengamos la oportunidad de ver esta película. Ya está terminada y miren la imagen con la cual promociona la película, una mesita de 3 paticas, el famoso trípode, elevándose a través de un fenómeno, obviamente, que está clasificado dentro de la nomenclatura cartesiana como un fenómeno de efectos físicos. ¿Cómo hace una mesa para levantarse? Y todos nosotros, estudiantes de la lectura espírita, debemos tener un concepto claro en ese aspecto. Hay un fluido aportado por los sensitivos, sobre todo los medios de efectos físicos, que permiten generar el fenómeno. Esto no es una transgresión a la ley de la gravedad, es un proceso, digamos, totalmente natural. Entonces, ese aporte permite generar este y muchos otros fenómenos. Y ahí vemos a Kardec junto con otros que participaron en la época de esta serie de fenómenos. Entonces, tenemos nosotros que seguir el método cartesiano en todos nuestros procesos de análisis de los fenómenos, porque hoy día cualquier persona viene y nos pregunta, pasó tal y tal fenómeno en tal parte, y si no tiene los conceptos claros, analiza cualquier fenómeno en relación al hecho que se esté manifestando y lo clasifica dentro de la misma clasificación que Kardec hizo. Analicemos cualquier fenómeno y miremos las clasificaciones que tiene Kardec en los medios, cualquiera de ellos cae en ello. Entonces tenemos que conocer a Kardec para poder interpretar la fenomenología que, digamos, abunda externamente. Entonces, decía Rivail a Fortier en ese momento, creeré lo que me decís cuando lo vea y cuando me hayáis probado que una mesa tiene cerebro para pensar y nervios para sentir que va a convertirse en sonámbulo. Claro, pero obviamente eso no es así. Pero ¿dónde está el cerebro y los nervios de quien estaba moviendo la mesita? Sabemos de la estructura periespiritual y sabemos que en la estructura periespiritual tenemos todos los órganos que vemos en el plano físico, porque nuestro cuerpo es un reflejo de ese organismo periespiritual. Y los espíritus que participaron en todo este proceso de los múltiples fenómenos que se dieron en la época de Rivail, pues todos eran dentro de esa programación obedeciendo a unos guías más superiores en el proceso de manifestación de la espiritualidad al plano físico previos
al nacimiento de la doctrina espírita. Entonces, así fueran espíritus más densos que participaron en este proceso de movimiento de objetos, todos están encadenados en estos acontecimientos de esta programación para el nacimiento del espiritismo. Entonces, en el 55, Carlotti le cuenta sobre ciertas comunicaciones recibidas de los espíritus con ocasión de las misas danzantes y parlantes. Le dice Carlotti a Rivail: vos seréis un día uno de los nuestros. Y Rivail le contestó: no digo que no, nadie puede responder del mañana. Y así fue. Así fue. Y así nos pasa muchas veces con personas que llegan a nuestra institución. Algún día tú serás espírita. Y a veces la persona todavía no está convencido, pero pasa el tiempo y llega y tiene un convencimiento propio, profundo de la doctrina, porque le aclaró situaciones personales o le clarificó una serie de interrogantes en su propia vida, ¿no? Entonces, dentro de estos procesos que ocurrieron en el lugar, casa del señor Rostán, la médium, la señora Yapet, asistentes, Rivail y varios amigos, revelación de los nuevos acontecimientos en el mundo y de la revolución moral que se operaría como consecuencia de los mismos y de la nueva misión del Rivail. Dice Kardec: la cestita se volvió hacia mí como lo hubiera hecho una persona que me designase con el dedo. Entonces, era la orientación de uno espiritual señalando al codificador sobre su nueva tarea que tendría, ¿no? Más flores colombianas. Y este fenómeno, entonces, como bien decía Kardec, si hay un efecto inteligente, la causa debe ser inteligente, y esas inteligencias estaban en otro plano dimensional. Dice él claramente que observó atentamente, comparó, dedujo las consecuencias del efecto, se remontó a las causas por la deducción y el encadenamiento lógico de los hechos. No admitió como verdadera ninguna explicación que no resolviera todo género de dificultades, hasta que él precisó y tuvo una explicación completa de estos fenómenos, no siguió adelante. Y así, entonces, acabó convencido de que esos fenómenos eran producidos por los espíritus, y estos le revelaron a él el papel que él tenía que desarrollar aquí para la humanidad. Obviamente después le recomendaron que usara el seudónimo Allan Kardec para poder desarrollar su tarea. Y es ahí cuando le entregan a él pues toda una serie de... Esto está moviéndose como muy rápido. A él le entregan una serie de documentos, viendo, digamos, su capacidad analítica, una serie de cuadernos que ya contenían un montón de preguntas, de inquietudes, pero también de respuestas. Él se dedica a organizar esta información, y es así que él desarrolla toda esta tarea, tomando los cuadernos, anotando cuidadosamente, suprimiendo las repeticiones, y así va organizando la temática de la primera obra que él sacaría posteriormente. Entonces llegaba Rivail a cada sesión con una serie de preguntas preparadas y metódicamente ordenadas, las que siempre fueron respondidas con precisión y profundidad. Kardec, en ese ordenamiento metodológico, tenía, digamos, un fin para cada pregunta, y a veces el mismo tema que le resultaba un poco espinoso lo repreguntaba dentro de la misma sesión, en sesiones diferentes o con medios diferentes en otros lugares de Francia, de tal forma que no se quedaba pues con las dudas en ese sentido. Entonces él, aparte de asistir a estas reuniones, dice que manifiesta que no se quedó del todo satisfecho con la revisión inicial, lo movió a consultar dos medios,
siendo el caso que en preguntas espinosas de los espíritus han llegado a colaborar hasta 10 medios distintos. Mire la importancia, digamos, de indagar para poder comparar y esa comparación llegar a una conclusión de que lo que está recibiendo como una respuesta es una verdad universal. Entonces, hay una obra también muy interesante, se llama Allan Kardec, de Sir y Francisco Thyssen, que fue presidente de la Federación Espírita del Brasil en su época, y que fue como dice, que una meticulosa investigación bibliográfica sobre la vida de Rivail y posteriormente la vida de Allan Kardec. Entonces, hay allí algunos aspectos sobre Rivail en la Sociedad de Magnetismo, París 1823, dice allí en la página 105, de los fenómenos magnéticos, del sonambulismo y del éxtasis a las manifestaciones espíritas, no hay sino un paso. Su conexión es tal que es, por así decir, imposible hablar de uno sin hablar del otro. Y vemos que este resumen que hemos hecho inicialmente de todos estos medios, muchos de ellos en la época de tipo sonambúlico, unidad sonambúlica, es un encadenamiento en todas estas manifestaciones hasta cuando Kardec ordena esta clasificación metodológica de los tipos de fenomenologías y de sensibilidades que se llamaron los tipos de mediunidad. Entonces, vemos acá en la página 296 que Rivail asiste a ciertas reuniones donde aparecen las mesas danzantes, los gases Tita, que ya fue nombrado y que está ahí expresado. En 1856, 12 de julio, en la casa del señor Carlot, el Espíritu de verdad le dice a Kardec: te aconsejo que hagas acopio de discreción si quieres salir airoso. No te olvides que puedes triunfar como puedes sucumbir. En este último caso, otro te reemplazaría, porque los designios de Dios no descansan sobre la cabeza de ningún hombre. Entonces, fue algo muy preciso, muy certero. Él podría sucumbir si no se fortalecía y si no seguía esta indicación. Discreción, humildad, pero su pensamiento, sentido crítico, lógico y su pensamiento científico lo llevaría a triunfar. Entonces, y de paso pues le advirtieron: en caso de que usted fracase, habrá otro que lo reemplace, porque esa exploración de la espiritualidad no descansa, como dice ahí, en la cabeza de su hombre, es una programación, se da porque se da. Si alguien no, y eso nos va a pasar a cualquiera de nosotros, tenemos una responsabilidad, nos han asignado, pero si no logramos mantenernos, vendrá otro a hacer lo que le corresponde. Y le dijeron además: la misión de los reformadores está llena de escollos y peligros, la tarea es ruda, te lo prevengo, porque hay que agitar, remover y transformar el mundo entero. Será una lucha constante y personal, la que habrás de mantener, y a ella tendrás que sacrificar tu reposo, tu tranquilidad, tu salud y hasta tu vida, porque sin esa lucha vivirás más largo tiempo. ¿Cuántos años vivió Kardec? De 1804 a 1869, 65, que para un promedio de vida actual, digámoslo, es poquito. Tal vez hubiera vivido más, pero tantas cosas que él vivió, que le tocó vivir y luchar, como decía ahí, afectaron su salud y su tranquilidad. Muy bien, entonces este es un resumen de este proceso realmente en el cual el mundo invisible se manifestó en muchos lugares, y aquí no pudimos nombrar muchos de ellos, solamente algunos, en diferentes puntos del planeta, a través de sensitivos, de medios, muchos de ellos en la época medios sonambúlicos. ¿Y por qué medios sonambúlicos? Hoy día no vemos tanta mediunidad sonambúlica, porque en esa época, para que hubiera más credibilidad, el medio sonambúlico no tiene conciencia del fenómeno que está manifestando.
y eso daba una certeza mayor aún de la información que podía ser obtenida a través del fenómeno. Entonces, el mundo invisible se continúa manifestando desde mucho antes de Kardec, desde los tiempos inmemoriales, desde que existe la humanidad, pero solamente hasta cuando la humanidad estuvo madura para poder recibir este conjunto de conocimientos que hoy llamamos doctrina espírita, espiritismo, fue que se dieron estas manifestaciones previas para que viniera Kardec, codificar la información y nosotros hoy día poder disfrutar de este conocimiento, un conocimiento esclarecedor, un conocimiento esperanzador que lleva paz, amor, fraternidad para el mundo. Que podamos hacer nosotros de este conocimiento lo mejor para nuestras vidas, lo mejor para nuestras casas espíritas y lo mejor para este momento espírita suramericano mundial en el cual estamos inmersos y comprometidos. Muchas gracias a ustedes, hermanos. Muchas gracias a nuestro hermano Fabio, que vamos a, de parte del Congreso Sudamericano en Bolivia, presentarle un pequeño presente. Muchas gracias. Vamos a tener el descanso de media hora. Vamos a esperarlos para las 10:30 para la presentación de nuestro hermano Andrés Abreu.